vamos a tomar esa decisión histórica de ponerle fin a un problema existente por años y años. Lo que hicieron fue hacer lo mismo que promovieron el 19 de febrero, un show mediático, un show de pantalla. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en pleno. En la sesión número 443, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que fija el límite territorial entre las provincias de Guayas y Manabí en la zona denominada Manga del Cura. La norma permitirá atender las necesidades que por décadas han enfrentado los habitantes de este territorio. Con 93 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que fija el límite territorial entre las provincias de Guayas y Manabí en la zona denominada Manga del Cura. El ponente del informe, Richard Calderón, explicó varios de los puntos incorporados en la propuesta, como la disposición transitoria segunda, en la cual las entidades públicas en el ámbito de sus competencias destinarán los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de la Manga del Cura y compensar la falta de atención de este sector. Que se mantienen disposiciones transitorias que dan cuenta de la obligatoriedad que tiene el INEC para informar al Ministerio de Finanzas sobre el incremento poblacional tanto de la provincia de Manabí como del Cantón El Carmen, para que se realice el recálculo en cuanto a las asignaciones. Así como la eliminación de la derogatoria primera relacionada con la resolución de la Asamblea Constituyente de enero de 1967, que fijaba la creación de los cantones El Carmen y Santo Domingo, y que en lo posterior sirvió como fundamento para la fijación de límites. La asambleísta por Manabí, Verónica Rodríguez, explicó por qué era necesario mantener vigente dicha resolución. Para mi modo de ver, eso a futuro podría crear una inconsistencia jurídica porque podríamos dejar algún cabo suelto por lo que la una sirvió de fundamento de la otra. Sin embargo, atendiendo nuestra solicitud, que además fue respaldada por la mayoría de compañeros que intervinieron durante el Pleno, la comisión realmente derogó o sacó esa disposición derogatoria primera y más bien solamente dejó la disposición segunda. Durante el debate, la asambleísta también de Manabí, Margeli Vázquez, ponderó que a través de esta norma, la Manga del Cura finalmente recibirá la atención que por décadas le fue negada a causa de los gobiernos de turno. De todos los habitantes de la zona de la Manga del Cura, que hoy, en este segundo y definitivo debate, vamos a tomar esa decisión histórica de ponerle fin a un problema existente por años y años, y que ningún gobierno se atrevió a ponerle fin. Criterio del que se hicieron eco Jorge Luis Macías y Kerlis Burgos, habitantes de la Manga del Cura, que desde las barras altas del Pleno de la Asamblea siguieron de cerca la sesión. El anhelo de nosotros como mancurenses es tener todos los recursos básicos y en eso hemos estado luchando y por eso estamos trabajando para beneficio de todo el sector de la Manga del Cura. Quiero agradecer a todos los asambleístas porque por fin se nos ratificó la ley de la Manga del Cura, en la cual nosotros tenemos tantas necesidades y sabemos que los recursos nos van a llegar. En la votación de la norma se registraron votos abstentivos por parte de asambleístas socialcristianos. Tras su aprobación, la norma pasa al Ejecutivo para su sanción u objeción. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En la misma sesión se tramitó en primer debate el proyecto de ley que fija el límite territorial entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura en la zona denominada Las Golondrinas. En la consulta popular del 3 de abril de 2016, los habitantes de esta jurisdicción expresaron su voluntad de pertenecer a Imbabura. La asambleísta por esta provincia, Marisol Peñafiel, argumentó que esta norma permitirá garantizar los derechos de pueblos excluidos. En ese marco, lo que se ha planteado es dos elementos fundamentales que quiero reconocer a la comisión. Y esos dos elementos fundamentales son, primero, en que se introduzca una disposición transitoria que guarde relación en lo que tiene que ver a los recursos institucionales
necesarios para el cumplimiento de las funciones y competencias, y que lo recoge en el inciso segundo del numeral 1 de la transitoria de esta propuesta. Pero además también esta misma normativa, en concordancia a lo que estipula el artículo 193 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, establece el procedimiento para el cálculo de asignación de recursos. El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la reestructuración de las deudas de la banca pública y cerrada. En la misma sesión número 444 se superó el primer debate del proyecto de ley que permite la legalización de varios predios de algunos cantones de la provincia del Guayas. Con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de reestructuración de las deudas de la banca pública, cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores. El ponente de la propuesta, el asambleísta Virgilio Hernández, indicó que las 16 observaciones presentadas por el jefe de Estado no modifican el objeto del proyecto, que establece que los deudores de buena fe y del Banco de Fomento puedan subsanar sus deudas y con ello cerrar la crisis bancaria de 1999. El presidente lo que hace es aclarar cuáles son los numerales que están en vigencia o no. Ahora resta esperar el envío del documento al registro oficial para su posterior promulgación y puesta en vigencia. En la misma sesión, el Pleno de la Asamblea dio paso al primer debate del proyecto de ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios de los predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones de Guayaquil, San Borondón y El Triunfo. El ponente fue el asambleísta Richard Calderón, quien explicó el alcance de la propuesta. Allí destacó, por ejemplo, que la normativa, entre otras cosas, elimina la fecha límite para la legalización, reduce trámites y amplía la legalización también para lugares comerciales. Es prácticamente una ciudad satélite la que se encuentra aquí y son necesarios otros usos también para los terrenos, usos comerciales, de equipamiento urbano. De inmediato se pronunciaron los asambleístas guayaquileños Byron Valle y Marcela Guiñaga, quienes expresaron que con la propuesta se atenderá a una demanda ciudadana y se pondrá fin a los traficantes de tierra. Debemos solucionar las dificultades que impiden la legalización de los terrenos de Monte Sinaí. Los pobladores allí asentados han sido víctimas de los traficantes de tierra. Y de miles de personas que quizás no sean guayaquileños, pero que han hecho en esa ciudad su familia. Culminado el primer debate, la Comisión de Gobiernos Autónomos deberá recibir las observaciones presentadas por los legisladores de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Sumario legislativo. Con 6 votos a favor y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales del 19 de febrero del 2017. Las obligaciones del Servicio de Rentas Internas y de la Contraloría General del Estado fueron temas que marcaron el debate. Llegó a la Asamblea Nacional para su tratamiento el 13 de mayo de iniciativa del Ejecutivo. Se trata del proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales del 19 de febrero de 2017, que ya cuenta con informe favorable para primer debate. Los cambios ya incorporados fueron presentados desde el Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Contraloría General del Estado. Entre los principales cambios están la inclusión de un artículo para que el Servicio de Rentas Internas, en su calidad de entidad nacional autorizada para la recaudación tributaria, sea la encargada de emitir la lista de países o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. Lo explica Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia. El Servicio de Rentas Internas es el encargado sobre el ámbito tributario. Y hoy lo que estamos haciendo es ratificar en este proyecto de ley, en el informe, para que sea el mismo Servicio de Rentas Internas el que determine qué países están considerados dentro de los denominados paraísos fiscales. Durante los ajustes al documento previa votación se generaron los últimos aportes.
La vicepresidenta de la comisión, María Ángel Muñoz, se refirió al procedimiento para la aplicación de la sanción en el caso de parlamentarios andinos y de gobiernos autónomos descentralizados. Cada una de las dignidades o funciones que cumple un servidor público tendrá la posibilidad de llevar adelante este proceso de destitución. Y respecto a familiares de servidores públicos que tengan empresas en paraísos fiscales, señaló: desde mi punto de vista, no incurre en una prohibición como la que se estableció en la consulta popular. También hubo desacuerdos a la aprobación del informe. Los legisladores Magali Orellana y Luis Fernando Torres argumentaron su abstención. Son únicamente conveniencias para proteger un régimen y más no para que se pueda transparentar realmente el recurso público. Y no refleja necesariamente la voluntad popular expresada por el pueblo a contestar la pregunta que se le planteó. En el documento también existen otros planteamientos. La Contraloría tendrá la competencia de verificar el cumplimiento de la normativa y todas las entidades públicas y privadas deberán entregar información cuando la institución lo requiera. Se otorga un periodo de gracia de 1 año para que los servidores públicos o los dignatarios de elección popular cumplan las disposiciones de la ley cuando el SRI incorpore dentro del listado de paraísos fiscales a un nuevo territorio o jurisdicción. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos se allanó totalmente a las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. El Pleno deberá resolver la objeción presidencial. Son 2 artículos que contemplan la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. Según el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, las observaciones clarifican el texto. Nos allanemos a la posición del Ejecutivo y finalmente pues la ley de infraestructura vial entre por el registro oficial. En el referido proyecto, el primer mandatario objeta el artículo 26 sobre ocupación temporal. Allí establece facilidades para el trámite de expropiación, siguiendo el procedimiento de aplicación general, explicó Calderón. Estaba previsto que para el tema vial, igual que sucede a nivel general, primero se consigne el valor. Hoy, por temas de que en las vías se necesita varias expropiaciones, se puede generar la ocupación inmediata y luego la consignación del dinero. Asimismo, cuando la entidad competente requiera la ocupación temporal, determinará el monto de la indemnización a pagar, lo que agilitará la ejecución de obras. René Casa es integrante de la mesa legislativa y explica este artículo. Puede hacer de una manera especial, se lo puede ocupar inmediatamente y luego que tenga la oportunidad para negociar, digamos, la ocupación temporal. Y un segundo aspecto sugerido por el Ejecutivo es el término utilizado para minas de los materiales de construcción. La propuesta es cantera, sostiene Casa. Constan como las minas, digamos, para los materiales de construcción y cuando en el reglamento de la ley de minas constan como canteras, ¿no? Y entonces eso se lo va a tratar. Yo creo que eso no tendrá mayor dificultad y no hay ningún inconveniente en cuanto al espíritu con el que se redactó la ley aquí en la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobiernos Autónomos remitirá el informe a la presidencia de la Asamblea para próxima convocatoria ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad avanzó en el análisis del proyecto de ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica de cara a la aprobación del informe para segundo debate. Delegados de varias instituciones públicas presentaron sus observaciones a la propuesta. Una de las problemáticas que presenta la región amazónica, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, son los sistemas extensivos de producción agropecuaria, no acordes con la realidad agroecológica de la región y la limitada vinculación a mercados. Lo expuso la delegada del Ministerio, Joy Wolfson, ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. Por ello propuso un plan integral que analice la rentabilidad de la zona y consolide accesos a la producción, temas que se fortalecerán, dijo, en el proyecto de ley para la Amazonía. Y por eso vemos que es necesario hacer un análisis de rentabilidad, asegurar que los ingresos vayan mejorando para los productores
consolidar el acceso a los mercados, que es un tema muy delicado en la... En el aspecto económico también hubo aportes desde Ban Ecuador. Santiago Campos, gerente de colocación y captaciones, argumentó que la Amazonía merece mayor atención, pues por muchos años han permanecido en el olvido. Por ello, desde la entidad financiera, se ha previsto la implementación de unidades móviles y acceso a créditos para producción. Porque involucramos a que sus actividades productivas sean con proyectos que sean totalmente sostenibles, sustentables, y eso garantiza también la fuente de repago del crédito y lógicamente el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Protección de los saberes ancestrales fue la propuesta desde la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID. Su delegado Emilio Uzcategui sostuvo que la vigencia del Código de Ingenios ha permitido crear una unidad específica para derechos de autor, en la que se pueda proteger los conocimientos, y que la Ley de la Amazonía será un respaldo legal para conservar dichos saberes culturales. Generado un depósito voluntario de conocimientos tradicionales, que es una herramienta que nos va a servir para evitar que se otorguen patentes en otros países sobre conocimientos tradicionales de nuestros pueblos y nacionalidades. Al finalizar, el titular de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri, señaló los beneficios de esta normativa. Nos va a permitir definir los lineamientos para compensar esas desventajas acumuladas por décadas de exclusión y discriminación. La próxima semana la mesa legislativa prevé analizar el articulado con los nuevos planteamientos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de su resumen dominical de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Gracias por permanecer con nosotros aquí en su resumen dominical de TVL Noticias. Ahora vamos a revisar temas de la coyuntura nacional. Este domingo 16 de abril el Ecuador entero recuerda el primer año de la catástrofe ocurrida exactamente a las 18 horas con 58 minutos que destruyó gran parte de la provincia de Manabí y el sur de Esmeraldas. Nos referimos al terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que sacudió al país. En el siguiente reportaje vamos a revisar cómo avanza la reconstrucción de las zonas devastadas. Así lucen las zonas de Canoa, El Guavito, El Matal, La Chorrera y San Vicente de la provincia de Manabí a un año del terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. Son viviendas de orden social que reemplazan a los albergues en donde fueron reubicadas las familias afectadas por la catástrofe de aquella noche del sábado 16 de abril a las 18 horas con 58 minutos. Familias que lo perdieron todo. Las soluciones habitacionales cuentan con todos los servicios básicos según el gobierno nacional. Tienen jardinería, pasos peatonales, parques y centros de recreación. Según la Secretaría de Reconstrucción, creada luego del desastre, son más de 2.300 viviendas entregadas en terreno urbanizado y unas 17.000 en terreno propio que están en construcción y a punto de ser entregadas. La Asamblea Nacional también jugó un papel clave en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. En mayo del 2016, un mes después del terremoto, el Legislativo aprobó la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que entre otros puntos permitía la donación de un día de sueldo del trabajador que perciba entre $1.000 y $2.000 mensuales. También el incremento temporal del impuesto al valor agregado IVA al 14%. A un año del evento natural, las cifras revelan que se ha recaudado por concepto de contribución solidaria del IVA $555.409.000, $500.000 en efectivo y material de construcción recaudados en la iniciativa denominada Ayudatón por la Reconstrucción. En educación, se han destinado $197 millones para la construcción de 248 unidades educativas de distinta capacidad y repotenciación de planteles emblemáticos de las provincias de Manabí y Esmeraldas, así como la construcción del Instituto Superior de Jaramijó y la reconstrucción de 4 universidades.
De igual manera, en vialidad y transporte se han asignado 255 millones de dólares que han permitido recuperar la red vial, así como el puerto y aeropuerto de Manta. También el gobierno ha invertido más de 160 millones de dólares en obras de saneamiento ambiental, agua potable, electrificación y demás servicios básicos. Además, la Asamblea Nacional declaró al 16 de abril como el Día Nacional de la Solidaridad para recordar a las víctimas del terremoto. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En el ámbito electoral les contamos que durante un operativo la madrugada del martes, miembros de la Policía Nacional desalojaron a los simpatizantes de la Alianza Creo Suma que protestaban en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. No hubo detenidos. Por favor, señores, evítense problemas, tengan la bondad de seguir saliendo. El operativo para desalojar a los manifestantes del exterior del Consejo Nacional Electoral en Quito se desarrolló cerca de las 2:30 de la madrugada de este martes. En dicho operativo participó personal de distintas unidades de seguridad. Vamos, el que no quiere obedecer se le va a detener. No vamos a permitir que nuevamente se tomen este lugar. Vamos a dejar nuestro personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden Público y si alguien quiere nuevamente tomarse las vías, serán detenidos. Desde el pasado 2 de abril, simpatizantes de la Alianza Creo Suma, del ex candidato presidencial Guillermo Lasso, se tomaron las inmediaciones del organismo de sufragio. Cerraron parte de la avenida 6 de diciembre. Allí pernoctaron con carpas y colchones. Esta madrugada la Policía Nacional procedió a retirar las mallas que impedía el flujo de vehículos. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral notificó a las organizaciones políticas con los resultados electorales. Con ello, se abre el periodo de impugnaciones. Ricardo Moncayo indica que el movimiento Creo presentará sus argumentos. Hay inconsistencias numéricas, hay falta de firmas, básicamente. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, rechazó los anuncios de que el proceso electoral tenga posibles irregularidades. Que las organizaciones políticas tenemos que ser corresponsables de que se haga con transparencia y que al mismo tiempo se haga en forma seria y legítima. El plazo para que las organizaciones políticas presenten sus impugnaciones vence este miércoles. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El plazo para que las organizaciones políticas impugnen las actas de escrutinios de las elecciones presidenciales del 2 de abril concluyó. Delegados del Movimiento Creo y de Alianza País presentaron sus pruebas la tarde de este miércoles en el Consejo Nacional Electoral. El movimiento Alianza País impugnó 587 actas de escrutinio de las elecciones del 2 de abril. Los delegados del movimiento de gobierno informaron que consideran que en dichos documentos electorales se les perjudicó en los resultados. El secretario ejecutivo encargado del movimiento Alianza País, Óscar Bonilla, indicó que presentan las impugnaciones en el marco del Código de la Democracia e insistió en que los resultados dan por ganador de la contienda electoral a Lenín Moreno. No descarta que, de ser necesario, se haga el recuento de votos previa verificación de las pruebas. Un poco más temprano, la Alianza Creo Suma, con el ex candidato presidencial Guillermo Lasso a la cabeza, impugnó los resultados. El pedido se sustenta en 5 puntos. Uno de ellos, según Lasso, es que existen hechos que demostrarían irregularidades durante las elecciones. Hay que cumplir con la ley y la ley determina que uno tiene que acudir a las instituciones en las que ya nadie confía en el Ecuador, como el Consejo Nacional Electoral. La Alianza Creo Suma pide el reconteo total de las actas, voto a voto señalan. Según explicaron, 1.795 actas tienen vicios de forma y fondo, y que en otras 2.448 actas existen inconsistencias numéricas. También critican el sistema informático del CNE y al que denominaron apagón electoral. El máximo organismo del sufragio tiene 48 horas para analizar los pedidos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Voces y opiniones.
Revisamos ahora lo que se dijo en nuestros programas de opinión de los medios legislativos, los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, la agenda legislativa y la conformación de la nueva Asamblea fueron analizados en el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Contigo de Ley. Aquí el resumen. En la emisión número 90 del programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional Contigo de Ley, la presidenta Gabriela Rivadeneira se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales y precisó que ya se pronunció el triunfo de Lenín Moreno, por lo que dijo es fundamental promover y planificar su gobierno. Empezar ya con los planes, tanto de vivienda, tanto del tema del bono, el tema educativo, que para nosotros ha sido prioritario del debate de estos meses. Por ello rechazó los actos de violencia suscitados por la oposición e hizo un llamado a asumir con responsabilidad política el proceso electoral, puesto que la normativa en el país es clara. El Código de la Democracia y las leyes afines, definiendo cuáles son los procedimientos a seguir en casos de identificar una irregularidad en alguna de las actas. Lo que hicieron fue hacer lo mismo que promovieron el 19 de febrero, un show mediático, un show de pantalla, retractándose cada vez más de las propuestas que ellos mismos hacían. Además, Rivadeneira destacó el respaldo internacional expresado por varios mandatarios, así como el reconocimiento legítimo del proceso electoral reconocido por organismos internacionales. Justamente de la OEA y de la UNASUR. Y en ese sentido, recalcar que ambas organizaciones, así como otros veedores, presentaron al final de los dos procesos, tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta, sus respectivos informes garantizando o que garantizaban que las jornadas electorales se habían dado con absoluta normalidad. Por otra parte, la titular del Legislativo indicó que el próximo 14 de mayo será la posesión de la nueva Asamblea y adelantó quién podría presidirla. La persona que lidera la lista de asambleístas nacionales y que obtiene mayor votación, por ende, pues puede ser la que guíe la presidencia de la Asamblea, de tal manera que será el compañero José Serrano. Gabriela Rivadeneira hizo un balance en cuanto al trabajo legislativo y allí precisó que fue bueno en cuanto a la producción de leyes. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Durante el programa Tercer Debate, el analista político Luis Verde Soto y la asambleísta de Alianza País, Alexandra Ocles, analizaron la coyuntura postelectoral que vive el Ecuador y pasaron revista al rol de los medios de comunicación durante los comicios. La coyuntura electoral fue el tema de discusión durante el programa Tercer Debate. La asambleísta Alexandra Ocles fue la primera en colocar 3 escenarios que identificó durante la campaña electoral: el desprestigio, las propuestas de los candidatos y la violencia en las redes sociales. No solo un malestar, sino casi un odio reprimido que fue expresado en una serie de voces, de textos. Mientras que el analista político Luis Verde Soto observó un cuarto escenario, lo identificó como el Estado candidato. El fraude moderno se configura en la inequidad, en la falta de condiciones equitativas. Hablemos también de la inequidad de los medios privados, porque los medios privados tampoco es que tuvieran un tratamiento equitativo con los asambleístas o los candidatos, por ejemplo, a asambleístas de Alianza País. Para la legisladora Alexandra Ocles, la campaña electoral también contó con la activa participación de los medios de comunicación. Puso sobre la mesa de discusión el rol de los periodistas. Lo que yo sí vi en los medios era ya una clara campaña por un determinado candidato. Creer que alguien tiene la verdad y que esta es incontrastable respecto a... Esa es una pretensión. Ya en el escenario postelectoral, tanto Ocles como Verde Soto coincidieron en que se deben revisar las actas que sean debidamente impugnadas, dijeron. Sin embargo, Verde Soto reveló su inconformidad con la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Acabar con este sistema electoral que es de los peores del mundo. Este sistema de voto fraccionado que tiene Ecuador, que no viene solamente de acuerdo país, que es utilizado por acuerdo país para su beneficio, hay que acabarlo. Yo respeto como la que más que haya un colectivo de gente que protesta porque su candidato no ganó. La legisladora del movimiento de gobierno considera que es momento de revisar el Código de la Democracia, pero afirma que esa será la tarea de la nueva Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Les recordamos que usted puede seguir nuestros programas de la Franja de Opinión, Tesis y Antítesis, Contigo de Ley, Tercer Debate y Termómetro Ciudadano.
de lunes a viernes de 18 a 19 horas por la señal de los medios legislativos. Agenda legislativa. Y ahora revisamos las actividades previstas en la agenda legislativa para la próxima semana. Este lunes 17 de abril a las 15 horas sesionará la Comisión de Biodiversidad, donde recibirá en Comisión General a varias autoridades en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí su resumen dominical de TVL Noticias. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.